Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Viajar es muy rico, es una de mis pasiones, pero emigrar es otro cuento. Trae cosas hermosas, pero también retos a los que me enfrento cada día. Y al igual que yo, son muchas las personas que han migrado y que tienen historias por contar. A ellos va dedicado este podcast, mis amigos sin visa ni pasaporte. Hoy tengo una invitada supremamente especial, tenía demasiadas ganas de tener este espacio con ella. Irene, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias. Por fin logré estar por acá. Yo también tenía muchas ganas de que me invitaras. Bueno, Irene es una invitada demasiado especial porque yo llego a ella a través de unos videos pues que vi de Se Regalan Dudas, que es un podcast que a mí me encanta. Y digamos que llego a ella en un momento súper determinante porque yo me venía sintiendo rara, mal, incómoda, triste y yo no tenía como muchas explicaciones de qué me estaba pasando. Y llego a ella a través de un libro. Entonces, no, me encanta tenerte aquí. Vamos a hablar como de todo un poquito. Quiero que muchas personas más conozcan quién eres. Entonces, empecemos por ahí. O sea, ¿quién es Irene? ¿Dónde estás? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues Irene, ¿quién es? Lo sigo construyendo ya como en un sentido más profundo de la pregunta, pero Irene es una mujer apasionada, es una mujer aventurera, soy intensa, sensible, me gusta viajar, soy mexicana, soy migrante desde hace 9 años, esta es mi segunda migración, la primera vez viví un año en Buenos Aires, Argentina. Eh, Tengo 35 años, ya mira, estoy ahí en la Se te duda. iba Es que olvidando. cumplo este año 36, tengo 35 años. Vivo en Sevilla, en el sur, que hace muchísimo calor en verano. Se los recomiendo en la feria, pero en verano no vengan por acá, de verdad que no es necesario sufrir. Y Ujú. bueno, pues soy psicoterapeuta y trabajo sobre todo con migrantes en muchas partes del mundo porque doy terapia online y también con parejas interculturales y bueno, de el proceso de acompañar a migrantes y también de mis propios procesos como migrante, pues escribí ni de aquí ni de allá. Bueno, sí, ese realmente fue como el producto al que yo llegué, porque digamos que en el video donde te vi, tú hablabas de las parejas multiculturales y yo pues me sentí totalmente identificada porque aunque yo lo vengo viviendo, hay muchas cosas que yo no sé, o sea, técnicamente no sé, sino que es de mi vivencia pues con mi esposo. Entonces, llegó a ti a través de un libro que me leí y le saqué demasiado gusto. Me pasa algo particular y es que yo como que tomo un libro en el momento en que me conecta, lo paro, quizás porque siento que es el momento y después lo retomo. Entonces, Ujú. con tu libro me pasó lo mismo, me pareció súper bacano porque de verdad encontré muchas respuestas y en parte gracias a ti, pues yo me inspiré para este proyecto, pues porque sentía que era algo que yo necesitaba hablar y exteriorizar y hacía parte como de mi proceso. Entonces, bueno, antes de empezar como a saber más de ti, te quiero preguntar algo supremamente importante. ¿Qué prefieres? ¿Una paella española o unos taquitos al pastor? No, lo tengo clarísimo, unos tacos al pastor. Si te hacen falta o allá puedes encontrarlos o los cocinas. Fíjate que en estos 9 años he notado una transición en cuanto a la comida. Y antes era muy limitado y obviamente los sabores complejos como pues sí, de lograr, ¿no? Pero cada vez hay más opciones y es cierto que obviamente los tacos cuando voy a México me saben a gloria, pero aquí hay muy buenas opciones, así que no lo sufro. Ah, bueno, no, excelente. A mí me ha pasado con ciertas comidas que también, o sea, he logrado encontrar como el saborcito más cercano, pero hay otros que no, definitivamente no encuentro. Entre esas son las arepas. Creo que en cada podcast hablo de las arepas, pero tengo una amiga colombiana que está en Madrid que me mandó hace poquito, yo le digo un contrabando porque me mandó harina de arepas, me mandó para hacer natilla, buñuelos, o sea, comida muy típica de Colombia. Entonces, la comida sí definitivamente conecta demasiado con las raíces. Entonces, bueno. Quiero que nos cuentes por qué llegas a España y aunque Ujú. ya nos diste una introducción de por qué llegas a un libro, quiero que nos cuentes más como de ese proceso tuyo y cómo llegas a decir, quiero escribir un libro y hablar como de esto.
Vale, bueno, ¿cómo llegó a España? Tu primera pregunta es, después de haber vivido ese primer año en Buenos Aires que me cambió la vida, esa primera migración como estudiante, que además uno idealiza mucho porque la vida de estudiante no es lo mismo que ya vivir la vida adulta en el extranjero, pero me quedé con esta sensación de qué más hay en el mundo, ¿no? Y bueno, tras algunas frustraciones en mi país, sobre todo académicas, porque intenté entrar a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM, y pues no lo logré, dije, pues voy a buscar en el extranjero. Y eso fue lo que me trajo aquí a España. Era una de mis opciones. También era Estados Unidos y bueno, terminé por acá. Ya había venido de mochilazo con mis amigas, pero ni siquiera había venido a Sevilla, o sea, ni siquiera conocía la ciudad. Me aloqué porque me dijeron, ay, no, mejor vete a Sevilla, que está más lindo, está más chico, Madrid es muy grande, tú ya vienes de una capital, ya viviste en otra capital. Y dije, sí, o sea, ni lo pensé, la verdad. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que me trajo por acá. Estudié un máster y bueno, ya quedarme fue por amor. Conocí a mi ahora expareja y fue lo que me hizo quedarme por acá. Entonces, bueno, ha sido un proceso que obviamente ha sido una montaña rusa, muy gratificante en algunos sentidos y muy retador en otros. Y sobre todo la parte de los retos que no empezó el primer año, porque el primer año otra vez estudiante, me la pasaba genial, sino es más bien cuando yo decido quedarme por amor, cuando empiezo a sentirme fatal, ¿no? Empiezo pues con mucha ansiedad, con un desánimo muy grande. Y yo primero dije, estoy deprimida, ¿no? Yo como psicóloga lo que me vino a la mente fue, estoy deprimida, pero yo decía, qué raro, yo tiendo a ser ansiosa, eso sí. Y me puse a leer y me puse a investigar y encontré a José Bachotegui que hablaba del el duelo migratorio. Y cuando yo encontré todo lo que él decía, dije, no, yo no estoy deprimida, yo estoy viviendo un duelo. Y cuando por fin le pude poner, o sea, hasta me emocioné porque dije, por fin alguien me dice lo que estoy viviendo. Empecé a investigar más, ponerle nombre fue ya en parte sanar, porque creo que cuando podemos nombrar lo que sentimos, ya nos da paz entenderlo, ya nos da paz saber qué es y también nos da mucha paz. Mucha gente me dice, Irene, no es que me dé alegría que otros vivan el duelo, pero en parte no me siento solo. Y sí, o sea, no es que nos alegremos que otras personas vivan el duelo, pero es un sentimiento de comunidad, de decir, ah, no estoy solo con esta sensación, no estoy loca, no estoy loco. Y entonces, como fue tan sanador para mí, yo ya empezaba a tener un blog, Mentes en Equilibrio, antes era solo blog, ¿no? Escribía porque siempre me ha gustado mucho escribir y fue ahí que empecé a escribir y hubo gente que empezó a contactarme, que empezó a decirme yo me siento igual, quiero, ¿no? Como quiero, me gustaría como tener una sesión contigo y de ahí empezó a darse. Y en algún punto yo tenía esta idea de escribir un libro desde hace mucho, pero no sabía de qué. Y dije, yo tengo muchos artículos, yo tengo muchas cosas, también como llevo un diario personal, o sea, escribo en muchos sentidos, profesional y personal. Y dije, esto podría ser un libro, ¿no? Y fue ahí que empecé a escribir. Ahora te cuento esto y fueron 2 años de una lucha interna entre seguridad versus inseguridad. Entonces empecé con esta batalla interna entre unos días sentirme como súper segura y motivada de escribir y de creer mucho en el proyecto y otros días de decir, ¿qué estás haciendo? Intentando escribir de migración, ¿tú qué sabes? ¿No? Pero bueno, fueron 2 años de escribir, tuve una pausa y a mí una de las cosas que me hizo retomar el libro fue, por un lado, la pandemia. La pandemia fue un gran motor y también cuando mis abuelos fallecieron, también ahí hasta me emociono, pero fue ese momento en el que dije, no, necesito conectar con este proyecto porque en parte habla también de esto, de lo personal, no solo de lo profesional. Y quería como sentir que conectaba con todas esas personas que estaban a distancia, ya no solo viviendo la pandemia, sino perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que me emociono más y me No, emociono menos con esto. me emocionas mucho porque mira, primero, lo que a ti te pasó cuando tú encontraste este autor fue lo que a mí me pasó contigo. Mm, Y es que yo encontré las respuestas a lo que yo me estaba ujú, enfrentando, que yo no sabía cómo se llamaba. También perdí a mi abuelita y ujú, digamos que al momento de yo empezar a vivir ese proceso
porque mi abuelita nos fue como preparando como Ujú, más o menos unos meses, yo sentía que ya tenía herramientas gracias a tu libro. ujú. Entonces, como que se conecta muy bonito como que tu historia con la mía, porque de verdad que cuando uno migra, me pasó, o sea, muy similar, porque claro, yo llego, yo me caso y vengo a un lugar que es muy bonito, pues porque yo de Ujú, eso nunca me he quejado. Entonces yo me sentía de vacaciones. Entonces, claro, pasó un año donde yo siempre estuve feliz, siempre estuve en alta, o sea, yo nunca me sentí extraña. Y ujú. después de unas vacaciones en Italia, porque yo le tenía miedo a enfrentar diciembre por primera vez sola en un lugar lejos de mi casa. Entonces hicimos un viaje a Italia y cuando yo regreso es enero, o sea, como que la segunda o tercera semana de enero, yo me empiezo a sentir como mal, triste, Ujú, como nostálgica, pero yo no entendía qué, o sea, porque de extrañar uno siempre extraña a la familia, pues eso siempre va a claro. estar, pero era un sentimiento que me podía. Entonces digamos que ahí yo también he sido mucho de escribir, entonces yo empecé a documentar también yo lo que sentía, pero yo decía, yo no soy Ujú. desagradecida, pues yo aquí siempre me he sentido feliz, pero ¿por qué me siento así si lo tengo todo? Entonces, digamos que sí, realmente si nació con ese objetivo, siento que al menos conmigo lo has logrado porque yo sí encontré muchas respuestas y encontré herramientas que me han permitido vivir el duelo de una forma diferente porque Ujú. ya entiendo las razones y es lo que tú dices, cuando uno tiene la información, uno procesa diferente las emociones. Ay, pues qué alegría que así lo haya recibido y definitivamente, o sea, cuando la gente me escribe y me dice es que con tu libro entendí esto, tal, es como para mí el mayor regalo porque valió la pena, ¿no? Y justo quería hacerlo, en parte ese libro también es muy personal, hay extractos de mi diario, porque quería no solo esto, ¿no? No solo la teoría, sino decir, yo, psicóloga, terapeuta, ¿no? Porque a veces piensan que no sentimos, que no lloramos, que no nos duelen las cosas y me ha pesado y a veces sigue siendo pesado, ¿no? Pero pesa diferente cuando tienes esas herramientas y ese entendimiento, ¿no? O sea, yo no me siento mal de a veces sentirme triste o de llorar, pero me permito esa tristeza y eso es mucho más cómodo porque ya es solamente la tristeza, ¿no? Tu lucha contra Sí, la sí. tristeza, contra no sentir, ¿no? Cuando aceptas que vas a veces estar triste, cuando a veces aceptas que a veces vas a vivir cosas complejas a la distancia, tanto tal vez tú viviendo la complejidad pero lejos de tu red de apoyo o, ¿no? Como allá en tu país una complejidad y tú no pudiendo estar cerca o pudiendo acompañarles, pero cuando acepto que eso va a pasar varias veces y que hay otras maneras de estar presente, de conectar emocionalmente con la gente, eso también sana, ¿no? Porque a veces se nos olvida eso, que podemos seguir estando, aunque sea de forma diferente, e incluso que la distancia nos puede traer una conciencia que antes no teníamos, nos permite poder profundizar más en los vínculos. A mí es algo que me ha dado con mi familia, siento que aunque estoy a muchos kilómetros, me ha acercado a nivel emocional. Sí, así es. Bueno, y antes de empezar, como una inmersión de preguntas que tengo del libro, porque de verdad que eso me sirvió mucho, me ha servido, o sea, de herramienta para diferentes situaciones. Te quiero contar algo, pues como muy personal, que siento que es de lo que a mí más me ha costado al estar lejos, y es el tema de las amistades. Ujú, Primero porque aquí ha sido para mí muy difícil conseguir amigos, pues el idioma es un impedimento y ya lo he hablado en otros espacios. Pero otro es cómo soltar la idea de esos amigos que dejamos y que los caminos indiscutiblemente se separan porque ya hay cosas que no nos conectan. O sea, fuera de que físicamente ya no estamos presentes, hay otras donde ya hay de pronto desinterés o ya hay ujú. desconexión. Pues ya yo tengo un proyecto de vida muy diferente y nos desconecta. Yo siento que se ha sido como mi talón de Aquiles aquí porque me da muy duro ciertas situaciones que vivo como con esos amigos que eran muy cercanos allá. ¿Cómo te ha ido a ti con el tema y cómo lo puede manejar uno? O sea, cómo soltar esa idea sin tanta tristeza o porque eso es otro duelo, o sea, las amistades es Sí, otro duelo. sí. A ver, a mí en lo personal, cómo lo he vivido, te voy a decir que he tenido de todo. Por un lado, hay personas con las que justo al venirme a vivir a otro país y decidir quedarme, el vínculo, pues, nos hemos ido distanciando y hemos desconectado totalmente. O sea, sí ha habido relaciones que han terminado.
También la distancia me ha permitido terminar conscientemente algunas relaciones que siento que no cumplían con las expectativas, no, ni siquiera expectativas, con mis innegociables en una amistad, con estas cosas que yo considero que yo doy y que por lo tanto buscaba recibir, ¿no? Entonces también me permitió hacer cierres, es decir, estoy sosteniendo esto y no es sano, ¿no? Y por el otro lado, también me ha mostrado los grandes amigos que sí tengo también eso me da mucha emoción, ¿no? Como mis amigos hacen un esfuerzo por escuchar mis notas de voz, porque me encanta hablar por notas de voz. Tengo un amigo que hace hasta notas, ¿no? Para recordar todos los puntos que le digo en mis 50 minutos de podcast por WhatsApp, ¿no? Entonces, esos esfuerzos uno los valora, ¿no? O hay gente que no hablo tal vez tan seguido o tanto tiempo, pero que cuando les he necesitado han estado, ¿no? Entonces, bueno, me ha mostrado un poco de todo Mm. en el tema amistad y sí me costó mucho trabajo hacer amigas aquí también, o sea, pensando también en los amigos de acá, me sentí muy frustrada y por mucho tiempo también como que hasta lo tomaba personal, lo adjudicaba a mí, ¿no? Decía, bueno, tal vez yo estoy teniendo alguna actitud y alejo a la gente o no entiendo tal vez por qué genero, ¿no? Como ese rechazo y después entendí que no, o sea, que no tenía nada que ver conmigo, que un poco era parte social, la gente aquí en Sevilla es como muy o sea, como que tienen sus grupos armados de toda la vida y es complejo entrar, ¿no? Hablando con más migrantes de diferentes lugares, ya no solo latinos, sino también europeos, es un común denominador. Perdón para los sevillanos que nos estén escuchando. No, pero te digo algo, ¿sabes qué? En uno de los podcasts que ya salió con Juan Ajá, Pablo, un amigo, él es de otra ciudad, yo soy de Medellín, él nació en ajá, Medellín, pero vivió en Bogotá, que es la capital pues de Colombia, y regresó a ajá, Medellín. Y cuando ajá. regresó se encontró con esa realidad, porque en Sí, Medellín hay mucho regionalismo, entonces eso, son grupos de justo. amigos que uno dice, o sea, ya recibimos muy bien al turista, pero quizás Ujú, al local no. Y él decía lo mismo, o sea, a él le costaba justo. entrar a esos grupos sociales. Entonces, mira que es en muchas partes del mundo, pues como que se da. Justo, justo. Entonces, bueno, como que hice las paces con eso, tengo amigos de España de otros lugares, de otras ciudades, también encontré mi grupo latino, tengo unas amigas colombianas, tengo amigas mexicanas, y bueno, con el tiempo he ido construyendo esa red, ¿no? Y también algo que me sirvió mucho para hacer amigos, ahora si quieres me voy como el cómo soltar esas Ujú. amistades, pero algo que me sirvió mucho hacer amigos es dejar de comparar, porque comparaba mucho con, es que con mis amigos de México tal, es que en México tal. Y por una vez recordar que yo esos amigos los hice a los 20 cuando todo el mundo tenía un montón de tiempo, cuando todo el mundo no tenía Sí. compromisos, cuando todo el mundo todavía tenía como esta vida de vivir con sus padres y ahí la gente se puede implicar más y recordar que obviamente eso se transforma, ¿no? Yo incluso voy a México y ya también ellos se vinculan diferente, ¿no? Lo que Mm. pasa es que no estamos ahí para verlo. Entonces, eso en parte ha sido mi experiencia. Y en cuanto al tema de los amigos, sí, definitivamente es un duelo, porque es una relación que se transforma, porque no todo el mundo puede sostener o sabe, ¿no? Cómo sostener un vínculo en la distancia. Siempre digo que antes, o sea, esa es mi visión de vida, ¿no? Y a lo que invito a mis pacientes y a las personas que acompaño es que antes de dejar de hablarle a alguien, se den la oportunidad de ver qué tanto se puede reparar ese distanciamiento, ¿no? Yo trabajo mucho con técnicas narrativas, con cartas, en donde la gente pues se puede permitir hablar cosas que a veces no es tan sencillo hablar. Te digo que la escritura para mí me Mm. ayuda mucho en muchos sentidos, ¿no? Entonces también lo uso como herramienta en la terapia. Y hay gente que logra reconstruir una relación a la distancia muchísimo más consciente, muchísimo más transparente, con las reglas claras, porque también la amistad, a veces se habla mucho de amor y de pareja, pero poco se habla de amistad. Y en las amistades a veces también ponemos expectativas muy altas o asumimos que nos deben de querer o relacionarse con nosotros como nosotros lo haríamos y también a veces se nos olvida que el otro tiene una vida y que a veces por X, Y o Z no puede estar de la misma forma, ¿no? Entonces, siempre el poder tener esta conversación de cómo me siento, cómo he sentido este distanciamiento, puede ayudar a que se clarifiquen cosas que tal vez uno ni esté enterado de que el otro está atravesando algo importante que no nos lo ha querido decir porque estamos lejos y no nos quiere preocupar, o porque también incluso era algo que estaba procesando y he visto muchos vínculos de amistad como reconstruirse y fortalecerse.
¿no? Y luego muchas otras veces, pues no se obtiene la respuesta deseada, pero también una no respuesta, una respuesta no deseada también da a, ok, entiendo que pues Mm. ha cambiado, ¿no? Y ahí sí, efectivamente hay un duelo. Y yo siempre lo que digo es, todas las relaciones terminan, todas las relaciones tienen fecha de caducidad, hasta las que son para toda la vida, terminan cuando ya dejamos de estar o la otra persona deja de estar. Entonces es algo a lo que nos vamos a enfrentar varias veces en la vida, el duelo de los vínculos de todo tipo. Sí, sí, súper cierto. Y es verdad, yo creo que también uno pone de su parte, pero al ver una no respuesta, eso ya es una respuesta. Entonces, Ujú, como que también es como que uno busque esa forma de cultivar las amistades. También me pasa que pues como que empieza uno a valorar mucho también ujú, esos encuentros que no son tan constantes, pero que cuando nos conectamos hablamos y nos desatrasamos de todo lo que nos ha pasado hace mucho. Y es una amistad y un vínculo que permanece, así nos ujú. alimentado como con el día a día. Entonces, bueno, me gusta mucho un concepto que nombraste, que lo encontré en tu libro, y es la narrativa migratoria. Quiero Ujú. que nos cuentes un poquito como qué significa y cómo se debe manejar esto cuando uno migra. Sí, bueno, o sea, la narrativa o este autodiálogo, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando con nosotros. O sea, tenemos un autodiálogo constantemente. Y en cómo nos contamos las cosas depende mucho también cómo nos sentimos ante los sucesos de nuestra vida, ¿no? Y yo en un inicio era un autodiálogo de queja agotador, ¿no? Y Fatalista. sí, no, no, Sí. o sea, ay, es que los españoles y España y no sé qué, y ta. Y esa narrativa me hizo muy cansado y muy difícil integrarme en un inicio, ¿no? Tanto esta narrativa negativa hacia el país y hacia la gente y también hacia mí, ¿no? O sea, ser tan dura conmigo fue algo que también no me ayudaba para nada a enfrentar los retos, ¿no? Y si bien me considero una persona resiliente, sí tuve una época de negatividad, ¿no? Y de verme a mí también de forma muy limitada y de ver también mi fortaleza y mi autovalía como dependiente de que las cosas salieran como yo quería, que eso pocas veces sale Mm, así en la migración, ¿no? O sea, podemos tener un plan trazado que queremos que sea lineal y la migración nos da total. sube y baja, nos cambia el Mm. camino. Entonces, justo el transformar mi narrativa y darme cuenta que el cómo me estaba contando la migración influía muchísimo y que yo podía, ¿no? Trabajar en verlo de una manera diferente, obviamente con recursos, ¿no? Para mí, yo siempre he tomado terapia. Desde que salí de la carrera, bueno, unos meses antes empecé con terapia y para mí es una de mis herramientas, ¿no? La meditación la integré hace unos años, sobre todo más en pandemia, y también es un lugar en donde cambio mi narrativa, amplio mi perspectiva y eso me ayuda a relacionarme diferente con las cosas que pasan, a ser paciente con los procesos, a ser paciente conmigo, a ser amable conmigo, ¿no? A ser amable también con el país. Yo no puedo cambiar un país, ¿no? Mm. Y a ver también lo lindo y todo lo que me ha dado, porque España ahora sí lo veo, me ha dado mucho, me ha enseñado mucho, cosas que mi país nunca me iba a dar, ¿no? Entonces, definitivamente esa narrativa fue un rol importante. Entonces, trabajo mucho eso también con las personas que acompaño, ¿no? Como qué historia te estás contando y cómo esta historia que te estás contando puede llegar a afectar, pues, el cómo te sientes en el país o qué tanto superas el duelo, transitas el duelo, porque el Mm. duelo no se supera, se transita, ¿no? Qué tanto te adaptas y qué tanto te permites reconstruirte dejando que el país te impregne de las cosas lindas y de las cosas que sí valoras. Sí, me encanta porque realmente es como me he hecho a mí mismo ese cuento de lo que estoy viviendo. Entonces Sí. yo, por ejemplo, hoy te decía, andé por toda mi casa para poder ubicarme en un lugar donde la luz no me afectara, pero de lado digo, maravilloso este sol porque estamos en invierno y yo tengo el placer de disfrutar un sol. Yo no sé cómo está el frío donde tú estás ahora, o es más No, es el pacífico. sur, no, o sea, sí Ah, hace bueno, frío de sí. repente, pero ¿tú en dónde estás, Pauli? Yo soy al sur de Francia. Ah, También vale, es o sea, costa. Sí. no, pero definitivamente tú tienes más frío que yo y también el tema luz me imagino que es algo que te ha Eso, influido. entonces yo ahora lo pensaba, yo no me quejo porque tenga un solazo divino, sino porque me tengo que ubicar para poner las luces, pero es como me he hecho yo ese cuento, o sea, desde la queja, desde la angustia, desde la comparación, como tú dices, que yo creo que la comparación en todo sentido es fatal, pues porque siempre Ujú, vas a salir perdiendo
si te comparas. Entonces, no, súper chévere porque de verdad que uno es el que construye ese camino que uno está transitando. Y Ujú, bueno, ahora sí, adentrados en más detalles del libro, mira, cuando yo retomé la lectura del libro, me encontré justo con el capítulo que necesitaba, eso me pasa mucho cuando retomo, y era el tema de las diferencias con una pareja multicultural. ujú. Entonces, cuando ya pues retomé y empecé a leer, pues como lo que escribías, como que yo dije, pucha, a mí se me olvida y a mi esposo que somos diferentes. Ujú, Porque en el día a día y en la vida cotidiana nos entendemos muy bien y nos entendemos con la ujú, mayoría de cosas. ujú. Entonces, ¿cómo afrontar esas diferencias que se nos olvidan? Pues porque igual, yo digo, si uno se casó y está llevando una relación como súper buena, súper positiva, uno no ve problema, pero hay momentos de choque que pues en todas las relaciones los hay. Entonces, ¿cómo lidia uno con esas diferencias? Bueno, cada pareja, en base a sus diferencias y su contexto cultural, de origen y en dónde viven, pues obviamente requieren diversas estrategias para lidiar con esas diferencias. Pero hay algunas que se pueden como ser comunes o generalizarse a todas las parejas interculturales. La primera es dejar de ver las diferencias como un problema, ¿no? Porque creo que el amor romántico nos ha enseñado que cuando tú eres diferente a tu pareja, piensas o sientes diferente a tu pareja, no, esta relación no es para ti, no se aman de verdad, no, estos debería de sentirme igual, deberíamos de pensar igual, deberíamos de querer lo mismo. Y el amor romántico ha hecho mucho daño, pero a las parejas interculturales les ha hecho todavía más daño, ¿no? Entonces, en definitiva, es cambiar nuestro chip en base a las diferencias, porque las diferencias son grandes oportunidades de crecimiento individual y conjunto, son también la posibilidad, ¿no? Como de aprender una nueva perspectiva, ampliar nuestra perspectiva. También cuando yo dejo de verlas como un problema, dejo de temerles y estoy más abierto a que mi pareja me influya, ¿no? O sea, que me aporte y yo aportarle, ¿no? Como a escuchar y abrirme y ver cómo desde esta diferencia podemos crear una nueva cultura, una nueva visión, algo que integre lo de ambos. Entonces, en definitiva, primero eso, cambiar la forma en la que vemos las diferencias, porque además hay diferentes diferencias. Están las diferencias Ujú. complementarias, ¿no? En donde pues tú me sumas y esta diferencia nuevamente me invita a crecer y me suma, ¿no? Por el otro lado están aquellas que son negociables, que si bien tal vez encuentro un poquito más de resistencia porque no valoro tanto la diferencia, pero que podemos negociarlas, podemos llegar a un acuerdo, un punto intermedio en donde ambos ganemos. Aquí siempre es acercarnos al win-win, ¿no? Ujú. Y por el otro lado están las antagónicas, ¿no? Y esas sí son las que nos deberían de hacer replantearnos qué tanto, pues, pues sí, estar en esta relación podría ser sacrificarnos. Y aquí también no son malas, ¿no? O sea, yo pienso que aquí y no me encanta la palabra malo, pero que lo malo, porque ahí ya le estamos poniendo un juicio, ¿no? Pero que lo malo Ujú. sería quedarte en una relación en la que te estás sacrificando y te estás forzando a algo. Incluso una diferencia antagónica te puede decir, te quiero mucho, pero no nos vamos a acompañar y alguno de nosotros se va a sacrificar. Esa fue una diferencia a la que yo, por ejemplo, me enfrenté con mi pareja, ¿no? O sea, teníamos muchas diferencias culturales, muchas que eran complementarias, muchas que negociamos, pero cuando nos enfrentamos en la antagónica de tener hijos versus no tener hijos, fue cuando elegimos, ¿no? Como decir, pues nos vamos a separar con todo el dolor y el amor, nos vamos a separar, ¿no? Entonces, en definitiva, si bien fue un proceso complejo, pero ambos nos permite como tomar el camino y tener la vida que sí queremos. Y eso no es malo, ¿no? Entonces también nos han dicho como que la relación de pareja hasta la muerte. Entonces, Ujú. cambiar el chip es lo primero. Lo segundo que me viene es el respeto. O sea, porque si yo no respeto esa diferencia, quien tú eres, realmente me estoy queriendo relacionar contigo desde lo superficial, desde lo que me conviene y desde lo que me cuadra, Ujú. pero no, Ujú. no me estoy permitiendo amarte con todo lo que eres, ¿no? Con todo eso que valoro y con todas esas cosas que tal vez no entiendo, ni siquiera es que no las valore, no las logro entender y no por otra cosa más que porque provengo de otra realidad. La cultura también marca el cómo vemos la vida, cómo vemos el mundo, cómo vemos las relaciones. Y si me cuesta entender tu cultura es porque ahí son muy distantes, ¿no? Entonces, bueno, esto, el respeto es básico.
Por el otro lado, otra cosa que también me parece muy básica es, y algo en lo que caemos mucho, es imponer la cultura, ¿no? O sea, ante la diferencia, yo quiero imponer y yo quiero ganar que se haga lo que en mi Ujú, cultura o lo que en mi realidad es lo que yo creo correcto. Y ahí entran en una batalla interminable que por supuesto no les lleva a ningún lugar y se olvidan que pueden construir una propia cultura, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre en mente cuando estamos con cualquier persona, pero sobre todo con alguien de otra cultura y otro país. Es importante construir nuestra cultura, ujú. ¿no? Es en la que hay una integración, en donde ambas coexisten, en donde ambas son validadas y hay espacio para ambas realidades. Esos son así como mis tres. No sé tú, Sí, por no, ejemplo, ¿qué piensas de excelente. esto? No, total, es que es eso, o sea, es como construimos algo nuestro desde esas diferencias, Ujú, obviamente respetando. Pues yo te ujú, digo, yo puedo tener muchas cosas culturales marcadas, pero yo estoy en un lugar que primero no es mi país, entonces yo ujú, también tengo que adaptarme a lo que se vive acá, empezando por la ujú, comida. Puede parecer bobo. Yo preparo muchos ujú, platos de Colombia, pero yo también empiezo a incorporar cosas de la comida de acá. Entonces, y eso es un ejemplo muy light, pero en todos los niveles está. Yo ujú, lo contaba en uno de los episodios que de las diferencias que he tenido, por ejemplo, con Cedric fue en Navidad, que fue cuando ujú, retomé el libro. Fue ujú, porque para él la Navidad no significa lo mismo que para mí. Entonces, ujú, a él no le importa tener un árbol o no tener un árbol o tener unas luces o no, para mí sí. El tema, ujú, por ejemplo, del manejo de la economía. Yo vengo de una ujú, cultura donde siempre procuré ser independiente económicamente. ujú. Entonces, él se siente responsable de mí, claro, porque él me trajo a su país. Y con eso lo quiero enganchar con la siguiente pregunta que te tengo y es que me pareció como súper valioso y me dio muchas respuestas, algo que tú también hablas en el libro, y es que hay, ¿cuál es la posición de la pareja residente? Porque él también tiene muchas renuncias. Entonces, uno Ujú, muchas veces, cuando hay esos momentos de complejidad, uno es súper víctima y uno es, pero yo ujú, dejé mi país por ti. Pero es que él ujú. también renunció a muchas cosas por mí. Entonces, quiero que nos hables un poquito de a qué se refiere esas renuncias. Sí, total, como que a veces el protagonismo es yo me sacrifiqué, yo migré, yo dejé y queda, ¿no? Como de lado tras bambalinas, como toda la experiencia también de reconstrucción del miembro local, ¿no? O miembro nativo, que así lo Ujú, llamo. Y definitivo, o sea, el hecho del peso de la responsabilidad, ¿no? Es decir, que haga amigos, que aprenda el idioma, que encuentre trabajo. O sea, yo siempre que trabajo con parejas les hago la pregunta, ¿tú no crees que si de él dependiera, o de ella, también a veces hay miembro local ujú. que es ella, si de tu pareja dependiera que tú te hubieras reconstruido en todas estas áreas de tu vida, que ya tuvieras amigos, que ya supieras el idioma, ¿no crees que ya hubiera sido así? Y la respuesta es siempre sí. Y a veces el miembro local o nativo paga como ¿no? Como esta Sí. deuda invisible, como si fuera el representante. Sí, es el representante del país para esa persona, ¿no? Pero es como ir casi, casi a quejarte con él por No, todo lo que no y es. fue una decisión en pareja, o sea, él Exacto, a mí no me impuso nada, por ejemplo, o la pareja no le impone nada al otro. Pues o si se lo exacto. impone, hay red flag porque, porque no debería ser, no es lo normal. Exacto. Entonces, por un lado, una de las más comunes es ese peso de la responsabilidad, es también cierta culpa a veces, es también sentir, eso lo veo mucho, como que se callan todas las emociones, guardan, guardan, guardan y llega un punto en el que explotan porque también sienten, ¿no? Entonces dicen, yo todo este tiempo he hecho a un lado como mis preocupaciones, mi estrés, ¿no? De ser yo tal vez el que tiene que hacer todos los trámites, ¿no? Porque tú todavía no sabes el idioma, entonces que si médico, que si migración, que si no sé qué, que si tal, que si cual. Y yo me lo he callado porque te veo mal, ¿no? Te veo que estás justo atravesando el duelo, atravesando la reconstrucción, pero no ha habido emoción, o sea, espacio para mis emociones, ¿no? Entonces eso en definitiva también es algo que ocurre mucho y bueno, también que a veces les cambia la vida, o sea, se nos olvida que sí, que nosotros dejamos una vida, pero que ellos ahora se ven a la tarea por mucho que nos quieran, ¿no? De hacer un espacio en una vida que ya tenían, ¿no? Como administrada, ahora la pareja.
¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me viene de ejemplo con esto y que sucede también y lo veo muy común es que dejan de salir con tal de no dejar a su pareja sola porque su pareja todavía no se siente cómoda. Imagínate, hablando solo francés o hablando solo alemán, no entiende nada. Dice, no, yo no quiero ir porque no entiendo, no me integro, no son tus amigos, tal. Y con tal de no dejarlo solo o sola, no salen tanto y dejan de salir y a veces también desconectan, ¿no? Y es un ejemplo de Ujú. muchas cosas que pueden pasar, pero en definitiva también el miembro local de la pareja, ¿no? La persona nativa también tiene sus retos, también tiene sus pérdidas, también tiene su reconstrucción, ¿no? O sea, también, aunque están en su cultura, también entra una cultura. Y también es esta parte de abrirse, de permitirla, ¿no? De integrarla en su día a día, porque una pareja intercultural o bicultural no funciona nada más con el otro chupando toda la cultura del otro, no. O sea, Ujú. aquí, aunque estemos en mi país, irremediablemente va a haber algo de tu cultura que yo también voy a tener que integrar y eso también puede ser difícil de procesar en un inicio, ¿no? O sea, vienen a mi país a marcarme otras reglas, ¿no? Otras tradiciones, otros rituales. Entonces, bueno, es un Ujú. proceso complejo y justo, si bien estoy escribiendo un libro ahora, empecé este año, estoy muy contenta, que es el de parejas y que además mi idea es que no sea solo teórico, sino que es un workbook para que las parejas interculturales escriban cada una su final o su otra parte del libro, ¿no? Ujú. Que cada Excelente. pareja pueda escribir también esa otra parte que yo no voy a poder hacer por ellos. Y la idea es que hable más también de la persona local y nativa, ¿no? Porque en el otro es cierto que me enfoco más en el migrante, entonces aquí quiero que sea Ujú. 50-50 y que se visibilice, ¿no? Como los retos de cada persona de la Bueno, relación. excelente, ya tienes una clienta ahí número uno cuando lo tengas y lo Gracias. necesito físico porque el otro lo tengo en la tablet. Te lo Entonces, bueno, mando. sí, no, porque de verdad que cuando uno aprende eso, Ujú, uno empieza a ser también más compasivo con la pareja. sí, Porque, como te digo, uno en ocasiones, así uno no lo exteriorice, uno se siente muy víctima de yo fui la que me sacrifiqué, yo me vine para acá, yo tenía todo y acá no tengo nada, pero él también tenía su vida, él tenía su forma de manejar las cosas y también lo mm, que tú dices del respeto es no ser como invasivo al imponerle, es que yo pienso así o yo hago esto así o sí, en mi país se hace esto así, porque si no, eso es una batalla que nadie va a ganar, pues ujú, es que es un equipo, o sea, no es un ujú, enemigo porque si no, pues no sería una pareja. Entonces, súper bueno ujú, y la verdad sí me ayudó mucho a entender cómo ese concepto, pues cuando ujú, lo leí en tu libro, porque la verdad yo no lo había pensado. ujú, Bueno, tengo otra pregunta de un concepto que también hablas en tu libro y es el patriotismo, que se ujú, vuelve más consciente cuando estás lejos. Eso ujú. me encantó porque digamos que, claro, yo lo venía sintiendo y yo digo, es tan teso porque cuando yo estaba en Colombia yo no me sentía tan colombiana a cuando me vi en Francia. O sea, ahí sí, y me siento orgullosa de los artistas y yo escucho en la radio alguno de los artistas y yo soy como que aquí en Bandol, que esto es al sur de Francia, Ujú. porque yo ni siquiera estoy en París. Entonces, como que se despierta un patriotismo que tú le llamas como patriotismo más consciente, ¿cierto? Y es como Sí. que ese orgullo se vuelve más fuerte cuando estás por fuera. Entonces, quiero que nos Ujú. expliques como un poquito a qué te refieres con eso. Sí, yo creo que cuando tomamos distancia con nuestro país, como que, o sea, siempre digo que separarnos o sea, es como un libro, ¿no? Lo puedes tener cerca y necesitas cierta distancia para poder verlo mejor, o cualquier objeto, ¿no? Ujú. Pero en definitiva, cuando nos distanciamos del país, logramos ver cosas que estando ahí no veíamos, no valorábamos. Lo que dices, ¿no? O sea, a mí saber de mexicanos que hacen cosas lindas en el mundo me da una emoción, o sea, porque además es mi paisano migrante que está logrando esto en aeronáutica o en artes, o Mm. sea, siento como una alegría por mi gente y por mi país, y es cierto que viniendo de un país como México, que tiene desgraciadamente estas cosas de corrupción, narcotráfico, todo lo que el mundo habla, ¿no? Ujú. Pues a veces nos podemos quedar en eso, ¿no? Como nuevamente en la narrativa que ves solo lo negativo. Pero yo sí, de verdad que me ha ayudado a reconocer la calidez de la gente. O sea, yo cada vez que llego es, ¡ay, qué rico! ¿Cómo me hablan? O sea, te lo juro que estoy así, ¡ay, qué bonito me habló la señora! ¡Qué bonito, qué amable! Que estoy así como Ujú. queriendo abrazar a todo el mundo.
La comida, por supuesto, que la valoras, pero ya no solo como la gastronomía, sino las frutas, la calidad de muchas cosas, ¿no? La disponibilidad de muchos Sí. alimentos. Entonces, en definitiva, sí, como que reconoces todo esto que dabas por hecho, que asumías porque estabas ahí, que eso nos pasa mucho, el dar por hecho, ¿no? Y la distancia te hace valorar y reconocer incluso cosas que antes no veías, ¿no? O sea, Ujú. a mí sí me gustaban desde antes mucho mis tradiciones, un 15 de septiembre, Día de Muertos, etcétera, pero desde que estoy lejos, como que las valoro más y la música, el folclore, ¿no? Entonces, en definitiva, como que siento que es enamorarte de una forma más consciente, como cuando vuelves a ver a alguien, pero con, con, con Que lo esta has perspectiva extrañado más mucho, amplia. que lo Sí, has sí. extrañado mucho. Sí, total. Sí, Sí, así total. Y es. creo que al inicio era un arma de doble filo, era un patriotismo de comparación y no. O sea, más bien es decir, qué lindo todo esto que es mi país, que es mi cultura, que son mis raíces, que nací en este lugar que en parte me ha hecho ser quien soy, ¿no? Entonces yo creo que es valorar lo que tu país te ha dado y lo que tu país te ha enseñado y lo que tu país en parte está dentro de ti, ¿no? O sea, te das Ujú, cuenta que está ujú. dentro de ti. Eso es algo que también he sentido, como que yo en México pues no me ponía a pensar que está dentro de mí. Yo estaba dentro del país, Sí, pero así cuando es. salí del Ajá. país, el país estaba dentro de mí, Sí, ¿no? así es. Eso me pareció súper bonito porque a veces, pues yo creo que hay gente que puede juzgar que uno migró de su país porque no lo quiere y Mm, pocas veces pasa eso, pues ujú, porque las raíces están y se llevan a donde uno llegue. Entonces, ujú. sí, muy bonito y lo he vivido pues también total. Bueno, y hay como otro concepto del que hablas que me pareció también súper chévere conocer y es el síndrome de Ulises. Ujú. Cuéntanos un poquito, pues para yo no darle expectativas, sino que tú nos expliques qué es. Sí, a ver, justo, porque aquí creemos que es un problema atravesar el duelo migratorio. El duelo migratorio, todos lo atravesamos tarde o temprano, o sea, hay quien lo atraviesa el primer mes, las primeras semanas, hay quien lo atraviesa a los 5 años cuando pierde un ser querido, o hay quien lo atraviesa cuando tiene a sus hijos y entonces dice, espérate, yo estaba así, pero ya mis hijos van a perder el contacto con mi familia no va a estar y ahí se les activa, ¿no? O sea, se nos puede activar en algún momento de vivir en el extranjero. En mayor o menor grado, hay personas que lo viven de forma más sutil, hay personas que lo viven de forma más intensa. Pero lo que dice José Bachotegui es que cuando nosotros no eh, tenemos las herramientas, tanto personales como externas, para transitar el duelo y se vuelve crónico, se convierte en el síndrome de Ulises, ¿no? Que ya, digámoslo así, que es como la versión extrema del duelo migratorio y es como ya quedarme estacionado ahí, ¿no? Entonces, eso de forma más sencilla y práctica Ujú, es lo que es el ujú, síndrome de Ulises. Y bueno, él también, yo creo que está más apegado a esos casos porque es psiquiatra, entonces ya llegan casos extremos. También pensemos que no todos migramos igual. Yo siempre digo que migré desde el privilegio de tener la posibilidad de regresar, desde el privilegio que fuera voluntario, desde el privilegio de tener una madre que me apoyaba económicamente si lo ujú. necesitaba, o sea, tuve muchos privilegios. Entonces no es lo mismo que quien migra tras una circunstancia involuntaria, como refugiados, por asilo político, o sea, como un modo de supervivencia. Y Ujú. para quienes la migración es la forma de sobrevivir, ¿no? O la vía para sobrevivir, para estar a salvo, muchas veces puede llegar a generar síndrome de Ulises, porque su Ujú. migración, al ser más crítica, más traumática incluso, de Que hecho, digamos, llega, o sea, realmente es cuando irrumpe de pronto la sí, vida normal, cuando uno migra desde el sí, privilegio, porque yo también migré así, uno sí se preparó para eso y uno lo eligió. Es como lo sí, que entiendo del concepto. Ujú, justo, justo. Y de hecho, la primera vez que hice un curso ya de trauma migratorio fue para la Embajada de Colombia por toda esta gente que viene refugiada por el conflicto armado, ¿no? ujú, Entonces ujú. se nota la diferencia porque es gente ya no solo pensemos que no solo es el hecho de irte de tu país, sino es gente que tiene que salir con una maleta o a veces sin nada, corriendo, huyendo para que no la maten, o es gente que ha sufrido el trauma de la guerra, del conflicto armado y Ujú. que ha vivido la amputación de una parte de su cuerpo, el Qué llegar a un terrible. país ya con esos añadidos
Ujú. también con el trauma psicológico, que ya para trauma nos podemos sentar a hablar un ratote, de lo que genera que es, aunque tú estás a salvo, tú sigues sintiéndote en peligro porque tu sistema de alerta interno Y a claro, nivel sigue sistema encendido. nervioso, ¿no? Ajá, Entonces, total. es, aunque ya llegue a tierra, ¿no? Segura. Ajá. Segura, yo no me termino de sentir seguro. Yo me sigo sintiendo, hay gente que se sigue sintiendo con esta paranoia de persecución, con esta, ¿no? Que escuchan un sonido fuerte y ya están, ¿no? Ujú, Como tensos. Entonces, en definitiva, ya no solo es el trabajo de integrarme, es el trabajo de que tengo un pasado tan doloroso que no puedo hacer la tarea de integrarme porque mi mente sigue, ¿no? Como intentando procesar algo que fue demasiado fuerte. Entonces, ya en estos ujú, casos hablaríamos de síndrome de Ulises, de trauma migratorio, etcétera, ¿no? ujú, También no solo cuando venimos de una situación de conflicto, y perdón si solamente puse el ejemplo de Colombia, ujú. desgraciadamente No, en la todo el gente, mundo. Sí, sí, claro. ¿no? De Pues África, de de Latinoamérica, Ucrania, o de sea, que Ucrania lo tenemos ahora, acá relativamente cerca, no es Palestina. que en todo lado. Ajá. Sí, Entonces, total. bueno. Y ya no solo es por migrar, sino también los migrantes nos vemos más expuestos ante nuestra situación migratoria a vivir discriminación y también a vivir violencia, ¿no? Las mujeres violencia de género, Ujú, a vivir violencia física. Entonces, en definitiva, también ser migrante eh, y más cuando es de forma involuntaria o de forma ilegal, e ilegal justo porque vengo para sobrevivir, ¿no? ujú, Y no pude tomarme el tiempo de los trámites o no tengo la parte, la posibilidad económica para hacer esos trámites, ujú, pues lo hago como puedo, ¿no? Y al llegar, a veces es cuando me atravieso estas situaciones que me hacen sentir sumamente vulnerable y en vez de llegar a sentirme a salvo, llego y me siento violentado, llego y me siento en amenaza y lo que se ujú, supone que iba a ser una salida de una vida compleja termina siendo mucho más doloroso. Entonces las situaciones ahí son bastante complejas. ujú. Para cerrar ahí como la idea, me gusta mucho que lo nombres y es el tema de la vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres, Ujú, que pues hace unos días yo posteé una chica que estaba en México y fue golpeada por su novio. A mí me tocó ujú, eso impresionante. Te digo que estuve triste todo el día porque primero, pues la situación de vulnerabilidad de la mujer que es en todo el ujú, mundo. Eso pues es ujú, indiscutible, pero lo otro es una mujer que está lejos de su país, lejos de su ujú, familia y fue en manos de su novio. Entonces yo dije, pucha, donde sea yo, o sea, ujú, pues no, no me ha ujú, pasado ni cerca de pasarme con Cedric, pues, y lo hemos hablado mucho porque yo le digo, o sea, el día, perdón, que uno sobrepase ese límite de respeto, ahí ya mal, ujú, pues. ujú, Entonces, eso me tocó mucho y tú me comentaste, pues también como el video, porque yo dije tan duro y ahí noto mucha indiferencia, ujú, indiferencia de la gente, pues ujú, en general, pero también muy teso cuando estás en un lugar donde las leyes no te apoyan, no sé si por ser migrante quizás. Entonces, ujú. como que, ¿qué piensas tú al respecto? Porque incluso me compartiste que estabas como preparando en ese momento un video para hablar sobre el tema. Justo sale ahora en marzo. Es un video que hice con Jessica Toski, que es psicoterapeuta en perspectiva de género, migrante en Canadá, y justo comparte una experiencia personal. Esta vez no tenemos a Jessie como invitada, ¿no? Como Ujú, profesional, sino abriendo su experiencia. Y con esto, y les invito a que vean el video, es muy valioso, te lo voy a compartir también si lo quieres ujú, compartir. Pero lo primero es, nadie está como, no quiero, la palabra que estoy buscando no es totalmente a salvo. Todas las mujeres podemos estar expuestas a ello. A veces vemos la violencia de género y decimos, no, a mí eso no me va a pasar, ¿no? Pero el hecho de cómo se manifiesta, ¿no? Primero como este love bombing, todas estas estrategias, ¿no? En donde ya después se genera la violencia y la mujer está muy adentro, la mujer migrante es más vulnerable por muchas razones. ¿Por qué? Uno, por el tema de que está lejos de su red de apoyo, de su familia y de sus amigos. Eso ya la hace más vulnerable. Dos, si todavía no se ha integrado del todo, si desconoce el idioma, si desconoce las leyes que la amparan, si desconoce las asociaciones, si no tiene todavía
autonomía económica, autonomía migratoria, es decir, que sus papeles Mm. dependan de esa persona, pues eso obviamente le expone más. Ahora, en este mismo desconocimiento creemos todo esto, creemos que la ley no nos ampara, la ley nos ampara, y a nivel europeo funciona similar, te mentiría y además necesitaríamos todo un capítulo para hablar de cómo funciona en cada país, pero la ley protege a la mujer migrante y la mujer migrante que sufre violencia de género, y eso lo sé con mucha claridad en España, cuando va y hace su denuncia, hay un periodo de tiempo, hasta donde yo quedé era año y medio en España, para que la Mm. mujer pueda regularizar su situación, tienen apoyos, tienen ayudas, tanto de en donde pueden, ¿no? Como estas residencias para mujeres que sufren Ujú. violencia. O sea, hay muchas leyes que protegen a las mujeres y a las mujeres migrantes. Entonces, si te hacen pensar que si te separas pierdes, ¿no? Tu legalidad en el país, eso es una mentira, ¿no? Mm. Eso primero saberlo. Por el otro lado, es cierto que muchas mujeres dicen, ¿cómo voy? ¿Cómo voy a la policía y pongo una denuncia si no sé el idioma? Entonces, eso obviamente complica las cosas. Hay sistemas que sí tienen en sus comisarías de policía o en sus centros, ¿no? Como de atención a Ujú. víctimas de violencia de género, un traductor o traductores, o que lo localizan, ¿no? Pero también puedes ir a tu embajada y ellos te ayudarán a tomar como los pasos correspondientes, ¿no? Pero Ujú. siempre como buscar el pedir ayuda. Sé que eso suena muy fácil ahora que lo digo, ¿no? Decirlo Sí. es muy fácil, pero en la práctica hay muchas cosas detrás, porque la violencia siempre empieza de una forma emocional. Entonces no me siento capaz, me siento culpable, yo lo provoqué, me siento, ¿no? O sea, esta minimización hace un poco que nuble nuestra mirada para tomar pasos y por el otro lado, sí, como tener muchísimo miedo de lo que pudiera pasar, ¿no? Yo Ujú. sufrí violencia de género a los 16 años, entonces entiendo el proceso y entiendo que no es sencillo, ¿no? Pero en definitiva creo que el primer paso es hablarlo con alguien y de ahí se empieza, ¿no? De poder contarle a un amigo, un familiar, a la persona que tú consideres, a tu terapeuta, que es un lugar seguro, el decirle, está pasando esto, es el primer paso para salir. Ujú. Y siempre digo que una persona que sufre violencia de género no hay que presionarla, hay que apoyarla, hay que impulsarla, hay que motivarla, pero jamás presionarla, porque ella necesita sentirse lista y segura para salir, Para ¿no? hacerlo, sí. Entonces, y yo he tenido tanto personas que he acompañado, que no ha sido de la noche a la mañana y es un proceso de darle la seguridad de yo voy a estar aquí cuando estés lista, ¿no? Ujú. Obviamente, como profesional les hago saber como los red flags y cuando es una preocupación y cuando en definitiva ya un par de veces cuando tenemos que tomar cartas en el asunto y que necesito por ética profesional accionar yo, ¿no? Porque está en Ujú. peligro su vida, y también lo he visto con amigas migrantes, en donde pues no ha sido un proceso, sí, que en el momento tú digas ya, ¿no? Hasta aquí, ¿no? A veces hay situaciones límite que ya las llevan a accionar desde el miedo o desde el ya, ahora sí no puedo más, ¿no? Entonces es un tema bien complejo de hablar, por eso invité también a Jessie. Tengo Ujú. otros videos también en los que hablo sobre esto y creo que aquí es también irnos a todas estas asociaciones de mujeres feministas, eh, que ayudan a mujeres de violencia de género porque ahí vas a sacar muchos recursos. De hecho, la invitación en el video que hice con Jessie, y te invito a que lo hagas desde tu Ujú. lugar, es que cada mujer que ve ese video ponga la asociación de su localidad o de su país. Una asociación que ayude a mujeres víctimas de violencia de género y Mm. ya si se Súper. puede, víctimas de violencia de género en el extranjero. Ujú. ¿Por qué? Porque mi idea es que ahí, por un lado, quien ve el video pueda buscar y Claro, se encontrarlo, vuelve una biblioteca, un directorio más un bien, sí. directorio y después tal vez transcribirlo y hacer un Excel y subirlo y que ya no solo esté disponible desde Mente, sino que también lo tengas tú, lo tengan otras migrantes y que sea algo que nos pueda servir a todas, ¿no? Como una red de apoyo de, Sí. puedes llamar aquí, estas son las medidas, ¿no? Como añadir ya cuando lo Ujú. haga medidas de seguridad, como tener tus papeles, tu pasaporte, cositas así que también con las que se controlan a la mujer, pero en definitiva es algo que es importante que construyamos. Sí, súper, y cuentas conmigo también para construirlo, porque de verdad que yo sí me sentí muy tocada y en esos ejemplos que ponías, yo me pongo en esa situación y yo digo, o sea, el día de hoy yo sufro una situación así y ¿qué hago? O Ujú, sea, ¿a dónde ujú, voy? Con mi ujú, celular traduciendo. O sea, hay ujú, tantas cosas que la gente no concibe
que yo creo que ponerlas sobre la mesa y hablarlas ya permite que otras mujeres, como tú dices, es un proceso y la gente habla muy fácil y dice, ay, pero pues si le pegaba, ¿por qué no se fue de ahí? Pero como Ujú, así, estás en un país sola, ujú, ¿para dónde te vas a sí, ir cuando dependes económicamente de alguien? O sea, son muchos los factores. Entonces, más que juzgar, es como que apoyar y difundir, porque yo creo que es que sí. así es que se crea una cadena que pueda cambiar como esto que pasa, o al menos apoyar a esas mujeres que sufren pues como esa clase de situaciones. Sí, Entonces, bueno, totalmente pedir apoyo. Y perdón que te interrumpa, pero me viene también algo a la mente y es, he visto mucho en los grupos, sobre todo de Facebook, pero en estos grupos de migrantes, cuando alguien hace un, no sé, anónimo o a veces no anónimo, decir, me está pasando esto, he visto mujeres que han acogido mujeres en su casa que no ujú. conocían, pero que son migrantes o que también son del país, estos grupos de mexicanas por no sé qué, latinas en no Sí, sé sí, dónde, sí, ajá, colombianas en tal, que existen un sí, montón sí, y he visto una sororidad impresionante, entonces a veces sientes que no tienes a nadie, pero incluso hay gente que no te conoce que te va a ayudar, porque sí, entiende así tu es. vulnerabilidad. Entonces, pedir ayuda, acudir a estos grupos, acudir a las asociaciones que vamos a empezar a compartir, siempre va a haber alguien que te va a ayudar a salir, ¿no? Entonces, Ujú, no cargarlo sola, no guardarlo, no callarse, no aislarse, eso es lo más importante. ujú. Bueno, y ya pues vamos terminando. Em, Tengo una sección que es súper rápida para ya volver más light antes de despedirnos, pues porque la verdad hemos hablado de temas súper valiosos y te agradezco como el tiempo y la disposición, porque de verdad que son herramientas, herramientas primero que me das a mí y segundo que le podemos compartir a tanta gente que hoy pues está escuchando desde diferentes lugares del mundo. Entonces, bueno, esta sección son 10 preguntas y 10 respuestas rápidas. Ok, Entonces, vas a decir lo qué primero que miedo. se te ocurra. ¿Listo? Tienes que Listo, bueno, ser. ya me hiciste llorar, así que ya a ver qué sale también de aquí. No, pues casi lloro yo. Yo no pensé que ibas a llorar tan No, rápido. yo siempre digo, o sea, no sé cómo lo hago en mi trabajo para no, yo en sesiones no lloro, pero yo en la vida real soy muy llorona, yo lloro de Ay, no, yo felicidad, de también, yo con tristeza, las cuando veo una películas, anima, con todo. Entonces, yo también. aunque la gente me ve llorar, yo me siento muy cómoda llorando y al contrario, creo que es ayudarle al alma a drenar, No, total, yo pero también. así que bueno, venga, dale. Bueno, pero no, yo creo que en estas no vamos a llorar. Estas son Vale, más divertidas. Bueno, la vale. primera es, ¿cuál ha sido el momento más feliz desde que estás fuera de tu país? Libro. Justo creo que me viene el libro, escribir el Sí, libro. Me ha dado claro. mucha gratificación, pero también todo lo que hay detrás. Sí, Bueno, ¿y qué ha sido lo más retador? la muerte de mis abuelos. ¿Cómo es tu vida ahora? Libre, me siento libre, me siento muy yo. Trabajo mucho por ser honesta conmigo. ¿Cuál ha sido la mejor comida que te has comido todo este tiempo desde que estás allá? ¿Española o mexicana? No, la que tú quieras. La que mejor te ha sabido. Tacos. Me encanta el aguachile, aguachile. Ay, no sé qué son, ¿qué es? Es delicioso, ¿has probado el ceviche? Sí. El aguachile es con camarón y tiene mucho picante, mucho limón. Es Ay, muy delicioso. Bueno, fresco. vamos a poner una fotico acá de... Sí, 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 sí. Aguachile. Bueno, ¿cuál es una cualidad que debe tener todo migrante que tú digas es la más importante? Flexibilidad Que y nunca... paciencia. Sí, sí, total. Que nunca extrañarías de México. La inseguridad. Volverías a tu país. Sí. ¿Qué te llevarías de tu país que quisieras tener hoy al lado? Mi mamá. Bueno, una canción que identifique como tu proceso de migración. O sea, que tú la escuches y digas, no, eso me recuerda a una situación puntual o algo en todo este tiempo. Hay muchas, pero hay una que dice Caminar Bonito de Natalia Lafourcade. No sé si se llama así. Ah, Te ya sé digo el cuál título es. después. Ya sé Esa cuál me es. Acá encanta. les ponemos el título. Yo tenía la Sí. intención de poner en estos podcasts el pedacito de canción, pero en YouTube, por temas de Ah, copyright, no me deja. Entonces, bueno, les voy a poner el nombre porque si lo quieren escuchar. Bueno, ha valido la pena todo lo vivido hasta ahora. siempre, sin duda.
Bueno, muy bien, respondiste súper rápido. Bueno, entonces, bueno, antes de de la última, de las últimas dos preguntas, primero pues te quiero agradecer. Mm, Primero, pues la apertura, porque yo te escribí, la verdad, como sin ninguna pretensión. Cuando llegué a ti, pues a través del podcast de Se Regalan Dudas, como que un día te escribí y pues como que súper abierta y me respondiste y yo solo dije ya, momento fan pues porque la voy a tener en el podcast. Entonces, muy chévere y gracias también porque de verdad que con el libro, digamos que eso pudo ser para ti una terapia escribirlo por el momento en que sí. tú estabas pues como atravesando, pero al menos a mí me ha servido muchísimo y estoy segura que a muchas personas pues les ha servido en este proceso y a quienes no lo hayan leído les voy a poner aquí la imagen, porque de verdad que excelente. O sea, y esperaré con ansias el segundo libro. ¿Cuándo tienes pensado sacarlo? A ver, siempre digo que un proceso creativo no se sabe. Empecé con ni de aquí ni de allá y fue complejo. Luego tuve mi pausa, pero mi idea es escribirlo a lo largo de este año y que esté a finales de año. Ahora, de aquí a que esa idea, si sea así, no Sí, lo se sé. ve. Ujú, Pero bueno, esa es la intención. Es cierto que hoy me siento con más seguridad, o sea, creo más en mí, ni de aquí ni de allá ujú, también ha sido eso, o sea, ha sido muy confrontativo para mí y me ha hecho decir, ya no solo como puedes escribir un libro, sino puedes conectar, puedes ser tú, a la gente le va a llegar. ujú. Entonces, en definitiva, espero que esté para este año y bueno, eso. Bueno, no, estaremos súper pendientes. Igual acá también les vamos a dejar tus redes sociales Sí. porque tú subes mucho contenido, haces muchos en vivos con diferentes personas profesionales o personas también como muy relacionadas con todo esto. Entonces, de verdad que yo lo que siento es que necesitamos más personas que hablen de esto, porque Ujú, mientras más se hable, más se normaliza. Entonces hay más empatía, hay más compasión, hay más sororidad, o sea, hay un montón de ujú. cosas como que salen de esto. Entonces, antes de la última pregunta. ¿Me quisieras preguntar algo? ¿Quisieras saber algo? Sí, quiero que respondas las mismas 10 preguntas. Ay, bueno, muy inteligente. Bueno, ¿cuál ha sido el momento más feliz? Parece tonto, pero cuando yo empecé como con el plan de venirme, para mí el momento que yo dije me voy a sentir plena es cuando yo llegué al aeropuerto de Marsella con los perros. Mm, Porque el tema de los perros para mí era el mayor estrés, o sea, el tema ujú, de papeleo, de exámenes, de cómo se iban a portar ellos. Fue un vuelo ujú. muy difícil, pero ese momento cuando yo ya salí y me encontré con mi esposo, yo dije, ya, o sea, coroné. Ya Entonces, estamos todos juntos, sí, sí. total, y que no hubo impedimentos, o sea, a pesar de que fue un vuelo difícil, pues porque Capuchino, el más chiquito, es muy inquieto y era más cachorrito, físicamente fue un vuelo difícil, pero ya esa satisfacción de ya, o sea, llegamos y estamos juntos, yo creo que ha sido de los más felices, pues que se me viene de una. Bueno, lo más retador, yo creo que todo el tema legal mío, que Ujú, sigue en proceso, sigue en construcción, ha tenido mucho sube y baja lo que tú decías, nunca es un camino lineal, o sea, yo me ujú, imaginaba que yo llegaba y iba a ser muy lineal y no. ujú. Bueno, la mejor comida, hay un risotto de como con champiñones que Ajá, lo comí aquí en un restaurante súper rico que hay acá pues donde yo vivo, que es ajá. top. Justo me lo comí el día en que mi abuelita iba a fallecer. Mm, Mi ujú. esposo, voy a contar esa anécdota rápidamente. Mi Sí, esposo me sí. había hecho esa invitación y me la había hecho hacía 15 días porque era con reserva. Ujú, Entonces, listo. Ese día ya sabíamos que mi abuelita iba a trascender. Entonces mm, mi esposo me dijo, si quieres lo cancelamos. Y yo le dije, no vamos, porque hoy vamos es a celebrar. O sea, yo ya había hecho un proceso como tan bonito con mi abuelita que ya era celebrar. Primero que ella iba a descansar, pues porque ujú, ya no daba más. Y segundo, pues porque yo había podido compartir demasiadas cosas con ella, entonces para mí se volvió, fue como una celebración. ujú. Qué Ay. lindo. Entonces sí, creo que fue más esa connotación que le di a esa cena. Bueno, Ujú, una cualidad del migrante, resiliencia. sí. Ujú, Lo que nunca extrañarías, también la inseguridad y como la corrupción. ujú. ¿Volverías a tu país? Sí, de vacaciones. Yo ahí no añadí, ¿eh? Sí, jubilada. Bueno. Sí, a la playa.
Y no a mi ciudad, no volvería a mi ciudad, eso sí, no Ajá. volvería a la Ciudad de México. Mm, no. Ay, bueno. Sí, pero sí devolver, sí, claro. Bueno, ¿qué te llevarías de tu país para tener a tu lado? Pues mi mamá Ujú, también. ujú, Aunque, pues sí, pues como que uno tiene la fortuna de decir, bueno, me proyecto a que venga este año o que venga en tal fecha, pues porque uno quisiera tener a toda la familia acá. Pero principio de realidad, pues creo que más cosas de comida. O ujú, sea, cosas que aquí me cuesta encontrar. Por ejemplo, en ujú. Colombia hay muchas frutas, hay verduras, cosas que aquí yo nunca voy a encontrar. Bueno, una canción que te identifique en tu proceso de migración, no lo había pensado conmigo. Ya te puse la trampa. Hay una súper bonita que se llama Volar. Voy a poner acá el Ujú, nombre porque es súper ujú, bonita. Y ha valido la pena todo lo vivido hasta ahora, sí, claro. Pues yo ujú, digo que es la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida. ujú. Es, Sí, la migración transforma. sí. Ujú, Y no solo pues por el hogar que he construido, sino por cómo me he transformado yo. O sea, ujú, que puedo ser mucho, me doy cuenta que puedo ser mucho más fuerte, mucho más resiliente. Creo que el tema de haber vivido pues la pérdida de mi abuelita de lejos, lo viví diferente, ujú. y aunque dolió mucho, me transformó mi forma de ver esa situación. Bueno, entonces ya por último, ¿qué consejo le darías a alguien que esté viviendo o empezando a sentir su duelo migratorio? Ujú. No huyas de esas emociones. Sé que no hay emociones que son desagradables, no malas ni negativas, pero si no te permites sentirlas y atravesarlas, se van a quedar ahí, ¿no? Y las emociones siempre nos pueden enseñar, siempre traen una enseñanza detrás. También que esto es temporal, no es un estado en el que te vas a quedar y que además lo permitas y lo aceptes y no lo luches y lo normalices, ¿no? Porque has dejado toda una vida y has dejado ese yo que ya no vas a volver a ser y te estás enfrentando como a muchas cosas nuevas, a lo desconocido, tanto de un país diferente, pero también de un yo diferente. Ujú. Pues que no temas, ¿no? Como a esa novedad que seguramente saldrás revitalizado con este crecimiento Mm. existencial que siempre trae la migración, porque la migración nos da muchísimo y que pidas ayuda, que si en algún momento sientes que necesitas herramientas para sostenerte mejor, pidas ayuda, busques información, escuches a otros migrantes, que no te aísles, ¿no? Creo que al Mm. final del día, una de las cosas que los seres humanos nos hace sentir a salvo son los vínculos, ¿no? Y no se construye un vínculo de la noche a la mañana, pero pues el abrirte a es lo que empieza a generar los vínculos. Entonces, eso, que no se aíslen, que busquen a su gente, que también busquen conectar a su gente y que bueno, pues los invito a escuchar tu podcast y también, ¿no? Mi canal, en donde van a encontrar muchas herramientas para, pues para entender mejor lo que están atravesando, no sentirse solos o solas y que les deseo que se reconstruyan pronto. Bueno, Irene, no, te agradezco de todo corazón y no, pues sabes que aquí también en mi casa serás bienvenida. Tenemos un vinito pendiente también para Sí. cuando nosotros vayamos y no, espero pues que nos podamos conocer pronto y que podamos también disfrutar de tu segundo libro, que seguramente va a ser tan exitoso como el primero. Claro que sí, yo encantada. Cuando vengas por acá nos lo tomamos. Además me encanta que capuchino, los míos Ah, también son sí, bebidas. Pero y ahí he estado todo el día al fondo. Hola sí, bebé, claro. qué hermoso. Entonces sí, cuenta con ello. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por también las preguntas, la entrevista tan profunda, tan humana. Te lo agradezco mucho. Es un placer. Lo disfruté mucho. Ay, qué bueno. Bueno, Un abrazo. despidamos. Bye. Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast.